Hola chicos, buenas noches. Estoy muy contento porque esta ya es la penúltima sesión de orientación educativa en esta modalidad virtual, una modalidad que nos ha ayudado mucho a aprender el uso sobre todo de las tecnologías, pero también a concebir el conocimiento de una forma distinta, ¿no? Bien, pues eso me da mucho gusto, ya nada más nos resta una sesión, eso pues lo vamos a tratar ya la próxima semana. Por lo mientras, pues vamos a platicar el día de hoy sobre la relación que hemos tratado con dos temas distintos. El primero es la educación y el otro es como tal el modo de vida o modos de vida, que igual hemos consagrado en un concepto llamado cultura. Hemos platicado sobre cómo la educación es un medio para transformar las sociedades, pero la relación que comparten tanto los modos de vida como la educación se centra en efectuar una transformación en la propia cultura, ¿no? En una cultura colectiva y en una cultura social que le permita a la mayoría de los participantes o casi a todos los participantes de una sociedad encauzar to- toda su vitalidad, toda su jovialidad, toda su fuerza en esa búsqueda de la plenitud y del bienestar de uno mismo y de los demás. Obviamente estas visiones no se ven como tal plasmadas en nuestra sociedad actual. ¿Por qué? Pues porque hemos platicado en temas anteriores que lo que permea demasiado en estos espacios pues es una idea llamada individualismo, una idea llamada consumismo, una idea que conforma a sujetos totalmente desprendidos de la otredad. Y esa forma daña demasiado, ¿no? De alguna forma ustedes lo han podido observar, palpar e incluso hasta ser partícipes de estos maleficios. Y lo digo maleficio porque definitivamente es algo, cuando un maleficio se refiere a una acción que ya transgrede o daña a la otra parte, ¿no? Entonces, esta es la relación que tiene la educación con los modos de vida. La educación es esta vía, esta herramienta para transformar el modo de vida. ¿Por qué la educación debe transformarse a un espacio también a donde debamos asistir con gusto y no por obligación? Esto yo creo que ha sido un conflicto no de años a la fecha, sino de décadas a la fecha. Si no mal recuerdo, cuando era niño, muchos jóvenes, muchos de mi generación no querían asistir a la escuela, ¿no? La mayoría. Luego platico con gente adulta y también, ¿no? La misma situación. ¿Por qué hay ese rechazo o ese repudio hacia la escuela? ¿Por qué la escuela no es un espacio a donde la mayoría de los individuos asistan por gusto, por pasión, al encuentro del saber y no en un sentido de obligación, no en un sentido de trámite? Ese es el problema más grave que tenemos, ¿no? Y sobre todo creo que es un problema que también enfrentamos esta generación de profesores, porque si estamos conscientes de ello, creo que tanto profesores, padres de familia y estudiantes debiésemos exigir y cambiar, de intentar transformar esta visión que tenemos respecto a la escuela, ¿no? Si bien la escuela durante muchas décadas ha figurado como un espacio aburrido, un espacio cansado de sofocación, de presión, de estrés, debiésemos transformar esa modalidad, ¿no? Porque si no seguimos perpetuando este estilo, esta visión de la educación que le estamos dando, ¿no? Y pues imagínense, ¿no? Nuestros hijos, las futuras generaciones van a crecer con esa misma idea de que la escuela es un espacio detestable. ¿Por qué la educación tiene esta idea? Yo creo que la principal razón son dos. La primera, pues, son la falta de, la falta de comunicación que existe entre los profesores y los estudiantes. Llamémoslo brecha generacional. Esta falta de comunicación, ¿no? Al no entender como tal los entornos o incluso al cerrarse, al escuchar al otro, ¿no? Este fallo comunicativo pues provoca que
haya a términos de electricidad, ¿no? Repelar, ¿no? Ese rechazo. Creo que esa es una de las razones, pero yo creo que la principal es la carente examinación de los planes y programas de estudios que se involucran y se enseñan dentro de la propia escuela. Actualmente hay una tendencia, ¿no? De querer transformar la escuela a un sentido humano, pero hay un problema muy grave, ¿no? La escuela, las escuelas o la educación latinoamericana ha acatado o ha obedecido hacia el consorcio de Washington, y esto pues le ha provocado ordenar como tal o dejarle en las manos como tal a la educación, ya no al propio Estado, ¿no? Sino a las propias corporaciones, a las grandes empresas, que ahora han dictado como tal qué tipo de ciudadano, qué tipo de estudiante quieren. No es coincidencia que que las licenciaturas con mayor demanda sean actualmente las ingenierías, dado que es a donde hay un campo de trabajo o un mercado laboral más amplio, ¿no? E incluso más que amplio también, que remunera bien. Sin embargo, el trabajo es muy exigente, ¿no? Demasiado, al grado que pues exige totalmente tu tiempo. Entonces, esta es la razón de que la revisión de los planes y programas de estudios no es que no esté estudiada, ¿no? Quizás me equivoqué al inicio de decir que no esté estudiada o examinada, sino que está al contrario, ¿no? Está también estudiada, que conlleva o coacciona a los individuos a los que participan en la educación a generar una tendencia, ¿no? De una tendencia coaccionada. La mayoría de los trabajadores tienen un conocimiento, pero un conocimiento técnico que replica dentro de la industria. Entonces, bueno, y no solamente en las ingenierías, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la docencia. Las normales superiores por muchos años se han encargado de eso, ¿no? De replicar técnicas de enseñanza que verdaderamente no están otorgando un sentido profundo de la educación a los propios estudiantes. Entonces, es por eso que aquí la figura o la forma de la escuela se lleva a ese espacio de aburrimiento, ¿no? En lugar de un espacio de esparcimiento. Por muchos años se ha visto a la escuela como una escuela castigadora, silenciadora, y sobre todo creo que tiene una función desagradable la escuela, que es desprendernos del sentido humano. ¿Qué es esto? Pues ya hay un video en la lista de reproducción en filosofía, que hablamos de filosofía renacentista, y también hablamos sobre la filosofía hedonista. Ojalá puedan consultarlo, y ahí tratamos como centralidad el tema del humanismo. Actualmente la mayoría de la gente no se le permite pensar o ni siquiera inquietarse a sí misma, ¿no? La mayoría de la gente solamente está orientada a poder obedecer, replicar una técnica, y sobre todo la búsqueda o el reconocimiento que va a emprender del otro. Esto pues ha lacerado totalmente el sentido humano, ¿no? La escuela se ha vuelto como tal un espacio a donde ya ni siquiera se va a pretender conocer, sino se va a simular, ¿no? A aparentar ser algo que no se es. Y no lo digo que en todos los casos, ¿no? Sino que la mayoría de la gente busca eso de la escuela. Ahí parece un contrato implícito dentro de la escuela como institución y el estudiante, ¿no? Este contrato implícito se logra gracias a la permisibilidad que da el Estado y las corporaciones. Este contrato, digamos que es implícito u oculto porque no es sabido, ¿no? Pensemos de la siguiente forma. Ahora con la pandemia y esta modalidad de dar clases en espacios virtuales, ¿qué ha ocurrido, no? Ha dado a luz como tal prácticas simulativas, prácticas que no buscan o no quieren involucrar a sujetos pensantes, ¿no? Sujetos reflexivos. Eso me parece gravísimo, de verdad. Eso creo que me parece como tal el fracaso propio de la educación mexicana, que se le cierra la puerta al pensamiento crítico. ¿Por qué?
Pues porque definitivamente se está centrando en la idea de que el sujeto tiene que ser de tal forma, ¿no? Es esa elevación sacra, ¿no? De lo estándar, de lo que es único, un tema que también ya platicamos en sesiones anteriores sobre lo estándar. Y es que parece ser que la mayoría de los sujetos no quiere destacar, ¿no? A veces cuando platicamos sobre la construcción de proyectos de vida incluso, muchos de los estudiantes hablan sobre metas muy ambiciosas, ¿no? Pero verdaderamente la idiosincrasia mexicana no desea destacar, ¿no? El mexicano o el latinoamericano no desea destacar de la masa, porque el que destaca siempre es como sinónimo o está pegado a la idea del problema, del conflicto. Eso no le gusta a la gente, ¿no? Entonces, definitivamente la escuela tiene esa forma conservadora de repudio, pero que sirve para poder consolidar a lo mejor un oficio o ingresar a la educación superior. Entonces, ¿cómo poder lograr una sociedad liberadora, ¿no? Una sociedad a donde exista una educación con este sentido que enmarca Pablo Freire, ¿no? Un sentido de la libertad. Miren que después de tanto fatalismo en la propia educación, yo considero que verdaderamente sí hay que buscar estos espacios que nos puedan permitir este ejercicio propio de la libertad, ¿no? La escuela como tal nos los ofrece, ¿no? Irónicamente, pese a todo lo que he dicho, creo que la responsabilidad mayormente la ocupa tanto los padres de familia y los profesores, porque si los jóvenes o los niños los dejamos al vaivén de la sociedad, pues obviamente se van a confrontar al ocio, ¿no? Al ocio en el mal sentido, no en el buen sentido de que se inquieten a sí mismos, sino en que van a invertir mucho tiempo quizás jugando videojuegos, consumiendo mucho de su vida en redes sociales. Esa es la tendencia mayormente de la sociedad. Pero los padres de familia y los profesores tenemos una responsabilidad humana amplia. Esta responsabilidad es de extraer a los sujetos de esos espacios controlados y coaccionados y mostrarles como tal este sentido verdaderamente del sentido filosófico, ¿no? Del pensamiento crítico, que le permita a los sujetos repensar los conceptos que han extraído de su circunstancia, de los propios espacios a donde han nacido, que les permitan reflexionar sobre fenómenos sociales, naturales, que, que aparentemente tienen respuesta inmediata, pero no es así, ¿no? Entonces, es por eso que esta sociedad tiene un compromiso muy amplio, sobre todo, bueno, este compromiso de humanizar es adquirido tanto por padres de familia y profesores. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Esto es una utopía? O sea, algo que jamás va a ocurrir. La palabra utopía significa en ningún lugar. Es acuñada por el filósofo Tomás Moro y significa en ningún lugar, ¿no? En ninguna parte. Yo creo que si pensamos en una utopía o le damos este adjetivo al sentido liberador y humano de la educación, creo que nosotros mismos nos restringimos, ¿no? A la propia garantía de poder ejercer nuestra libertad. Si nosotros vemos como utopía una imposibilidad poder crear la escuela como un espacio de libertad, un espacio donde se ejercite el diálogo, un espacio a donde hablemos de manera objetiva, se promueva el pensamiento crítico, y lo veamos en un sentido de imposibilidad, pues creo que desde ese momento estamos marcando ese hermetismo, ¿no? Ese hermetismo o esa sospecha, esa duda, ¿no? De decir, eso es imposible, eso jamás va a pasar, ¿no? Dejemos de pensar en eso y sigamos o prosigamos con la idea central, ¿no? Que es crear ciudadanos, relaciones humanas artificiales y ciudadanos obedientes. Entonces creo que desde ahí el punto de partida está mal establecido. Creo que la pregunta no debería existir. Creo que la pregunta debería ser cómo entonces transformar una escuela o configurar, tornar la forma de la escuela
en un sentido humano en lugar de un sentido requisitivo, ¿no? Pues entonces comencemos a construir empatía. Yo creo que ese es el primer punto de partida para el avance de este tipo de educación, ¿no? La educación como una vía de transformación hacia el sentido humano, ¿no? En lugar de un sentido industrializado. Construyamos empatía. ¿A qué nos referimos con empatía? ¿Alguna vez has escuchado la palabra yuxtaposición? O la frase ponte en los zapatos del otro. Creo que a veces nos olvidamos tan arduamente de lo que ocurre en la otredad, que eso nos vuelve seres totalmente individualistas. Poder buscar ese sentido empático nos torna humanos, ¿no? Entonces empezamos a construir empatía, pero también empezamos a construir humildad y reconocer que no somos sabedores de todo, que podemos equivocarnos, pero ese sentido de equivocación va de la reflexión, ¿no? De poder repensar lo que yo creo que es verdad. Tendríamos que preguntarnos entonces, ¿por qué considero que es verdad, ¿no? Lo que pienso, lo que creo. Son preguntas duras, pero que empiezan a construir ese sentido humano. Pues este es el video de hoy, la educación como una vía para transformar los modos de vida. Espero que sea un video que te permita reflexionar sobre la forma de la escuela y sobre todo un compromiso que puedes hacer desde el espacio donde habitas, ¿no? Que va desde acciones diminutas como mantener ordenada tu habitación, como tratar con respeto a la gente mayor, como tener ese sentido de transparencia y de verdad, ¿no? Dirigirte con la gente con verdad, pero también aceptar las consecuencias de manejarte con la verdad. Entonces, ese es un video reflexivo y espero que puedas construir un buen ensayo. Nos vemos la próxima clase. Bye.